Los personajes más destacados de Internet y el mundo en Fan Internacional. Señores, ¿cómo les va? Acá los saluda Hernán Paresi. Un placer saludarlos a todos ustedes que están ahí del otro lado. Hoy en compañía, como siempre, de mi gran amigo Gino Cingolani. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Veo que incorporaste atrás un verde. Una planta, sí, como para ver si había algo vivo, digamos, con alguna cosa pasando. Qué tremendo, son realmente días tremendos, esperamos que ustedes estén muy bien y todos los suyos estén muy bien. Hoy tenemos una nota increíble, realmente, sí, porque vamos a hablar con uno de los grandes directores del cine de horror, estoy hablando de Mick Garris. Mick Garris es una leyenda del cine de horror y forma parte además, Gino, de posiblemente como de la última gran camada de directores con mucha personalidad, sí, ¿no? El terror de los 80. Claro, de toda esa época, venimos hablando, Ginny, de esa obra con mucha personalidad, con mucha definición, con mucho riesgo también, de un tiempo a esta parte venimos hablando del riesgo que toman muchos directores y Mick Garris es uno de esos cineastas que ha hecho de todo, porque además agarró muchas papas calientes. Él no solo es el responsable de la serie Master of Horror, sino que también de pronto es el responsable de Critters 2, del guión de La Mosca 2, de Psicosis 4, de la adaptación de El Resplandor a la versión televisiva, ¿sí?, de Stephen King. Y además Mick Garris es el gran cineasta detrás de la mayoría de las adaptaciones a cine del mundo de Stephen King, de la literatura a la gran pantalla y de Estados Unidos. En Fancito, Mick Garris está en la casa. Hey there, Mick. Welcome to the final program. But it sounded good. Yeah. Yeah, it was basically Oriole filmography, so it was like reading the IMDb page. So thank you so much. That takes 20 minutes to go through. Okay, thank you so much for being here. Nada, estaba diciendo, tipo, no entendí qué dijeron, pero sonaba muy bien. Encima estábamos leyendo toda tu filmografía y se tomaría como 20 minutos, ¿no? Total. Hizo muchas cosas y además es uno de los tipos que es el tipo que más adaptó a Stephen King. Estoy leyendo acá Riding the Bullet, Sleepwalkers, The Stand y bueno, y también la versión del Resplandor. ¿Qué pasa que tiene tanta cercanía con Stephen King? Y es algo que todo el tiempo igual le preguntan, ¿no? Aparte es difícil de elaborar, ¿no? Con Stephen King. So, Mick, let's start with well, something that is super interesting for us because we really enjoy the work of Stephen King. So, first of all, Stephen King. So, first of all, why do you think that Stephen has chosen you, or it was a relationship that you built with him to adapt several of his works for film and television, and how it was to work with him? Because we know that it's a pretty particular guy, right? Well, he's a really wonderful, very generous, very nice guy, really funny. And it started with Sleepwalkers. He had the choice of director. He had director approval. He had liked Psycho 4, and it also engaged mother and son sex. So that made for a good combination. And he really liked how Sleepwalkers came out. And when The Stand came up, he asked me if I would want to direct it. And he's so much fun on the set. I mean, he's just like a kid with a toy train set, you know, really enthusiastic and has fun. And on The Stand, several of us played guitars, me and a couple of the actors in King, and we would be on the set strumming our guitars and singing the song and things like that. So he's very playful, very smart, and very, very relaxed about things. Dice que, bueno, en principio dice que Stephen es una persona muy generosa, que es muy divertido y muy simpático, y que la verdad es que disfrutó mucho trabajar con él. Dice, todo empezó con Sleepwalkers, ¿no? Él tenía el director's approval, sí, o sea, por más que vendiera los derechos, él iba a ser el que eligiera, digamos, al director. Le había gustado Psycho 4, Mother and Son 6, y que cuando empezó a generar la relación y salió la película, cuando sale Sleepwalkers, le gustó tanto que cuando sale
publicado de Stand, le dice, che, ¿querés dirigirlo también? Entonces como que ahí fueron construyendo una relación. Es un tipo, digamos, que disfruta mucho de estar en el set, que es muy, muy divertido, muy juguetón, digamos. Nada, están ahí, nosotros tocamos la viola, entonces estamos tocando la guitarra mientras están pasando cosas en el set, como tenemos una relación bastante relajada, y dice, él es muy inteligente y también es un chavo muy relajado. Wow, mira, hincha del sorprendente. Sí. Hincha independiente, ¿sabías? ¿Es hincha del rojo? Sí. Ahí está, tipo. Es un spoiler de una peli que salió en los últimos años, pero es hincha independiente. Aprovecho también para recomendar la nota que le hicimos a Mari Lambert, a propósito de Cementerio de Animales. Sí. Que la pueden ver también en nuestro canal. Quiero hablar de cine y quiero hablar de eso, Gino, que venimos revolviendo en los últimos tiempos, ¿no? Del riesgo que se tomaba a la hora de dirigir un montón de películas, ¿no? Como esto de pronto hacer una película con incesto, hacer una película como Chocolate también, que forma parte de Master of Horrors, que tiene sexo y tiene una vuelta de tuerca con el sexo muy, muy particular, que asumimos que en un momento del cine o el mundo del entretenimiento se convirtió en una cosa como mucho más fresita, mucho más polite, mucho más ATP. Sí. ¿Piensa que esto es así, coincide con esta mirada? ¿Y qué tenía ese otro momento del cine de horror que se permitía cierta elasticidad a la hora de tocar ciertos temas y como no tener tanto costo ni ser tan políticamente correcto, ¿no? So Mick, I mean, you work on the film industry for like 30, 40 years, so you experiences all the changes, and we're talking and we're thinking about the current state of the film industry and the TV industry as well. Do you think that today's television is prepared for a series with such a high content of like violence, blood, and in some cases erotism or actually like explicit sex, such as Masters of Horror? I mean, it's been like 15 years from the release, and I mean, some of us remember the sex scenes in Chocolate, and we believe that right now that would be totally impossible in like nowadays in television or even streaming platforms. I think it's just as possible today. I don't know what it's like around the world, but the competition is so high now that there's Netflix, there's Hulu, there's all of the streaming, Amazon Prime. They're competing, and it just used to be HBO and Showtime, the pay TV channels that didn't have commercials and didn't have censorship. Now there's much more competition. I think there's much more good television than there's ever been before. Movies, maybe not so much, but then nobody can go to the movies now anyway. But I think the advent of streaming has made for a great opportunity for variety in television, in particular in horror television. There's so much stuff out there, from Stephen King's The Outsider to American Horror Story to Bates Motel to, I mean, it's all over the place, and it's all lots of really different stuff. You've got Netflix making movies like Host, which all takes place in a Zoom meeting like this one. And The Ritual, and you know, there are people making horror movies that wouldn't have been making them before, and it's very exciting. And I think now is the golden time for making genre movies. Maybe not this minute, but up until the quarantine, and once quarantine is over, I think we're going to have an explosion of really great stuff. Wow. Bueno, interesante, creo que tiene una visión por ahí un poquito distinta, porque dice que creo que es posible ahora más que nunca, porque la competencia es tan alta con Netflix, con Hulu, con Amazon, o sea, ellos están compitiendo por una audiencia que antes se la disputaban HBO y Showtime, digamos. Estaba ahí la disputa de la televisión de calidad, ¿no? Digamos, sin comerciales, sin tanta censura, como orientada más a cosas de género. Entonces, él cree que hay mucha más buena televisión, ¿sí? Con las películas, dice, con las películas me parece que eso no está pasando tanto, pero bueno, igual ahora nadie puede ir al cine, así que no sería un problema. Pero el streaming, dice, abrió muchas oportunidades de televisión y de televisión de series de terror y de películas
películas de terror y dice, hay gente haciendo cosas muy distintas. Dice, por ejemplo, Netflix, con Bates Motel, American Horror Story, The Outsider. Dice, Netflix haciendo una película como Host, digamos que es una película de terror que pasa en una Zoom call igual a esta, cosas que no se hubieran hecho antes. Entonces dice, para mí es muy esperanzador porque cree que estamos, en este momento, estamos en la era de oro para hacer cine y tele de género, quizás no específicamente ahora por la situación obvia del mundo, pero que hasta la cuarentena y cuando esto empiece a normalizarse, cree que hay muchas oportunidades para hacer esas cosas. Mirá, sorprendió, ¿eh? I'm an optimist, yeah. Yeah, you're an optimist. Sí, dice, soy un optimista, sí, claro. Lo es. Ajá. Qué grande, qué flashero iba a estar hablando con Mick Garris, ¿no? Que hemos visto tantas sus películas y ahora la tenemos acá, un pancito. Repasando también su filmografía, que como bien remarcaste vos, Gino, ha hecho de todo. Pero es curioso cuando empezás a peinar y ves ciertos gestos que se repiten, ¿no? Mick Garris ha dirigido la secuela de Critters, Psicosis 4, hizo el guión de La Mosca 2, hizo también la adaptación de El Resplandor, que es la versión televisiva. Yo la tengo en varios VHS, es una peli larga, que de hecho a Stephen King le gusta mucho, podemos hablar de eso. Pero él se considera, no sé cuál es la expresión en inglés, pero se considera un director que agarra papas caliente. En plan, hay un gran producto y tengo que hacer la secuela y yo lo hago, no hay problema. So, Mick, looking at your filmography, it looks like you really enjoy about like giving continuity through a sequel to the work written or directed by others. Like it looks like you enjoy that path. So we would like to understand what is so special about it. And I mean, taking a second part, it looks like challenging, right? I mean, it's something that maybe no one wants to take, and you say, okay, I'll do it. What's so special about it? Well, it would not be my first choice to do a sequel to somebody else's movie. Okay. But you have to take what's the best opportunities available to you. In the case of Critters 2, Critters 1 was a very small movie. It was mildly successful, and coming in on the second one, it was the first feature film I directed, so the first opportunity I had to direct a feature film. And they told me to do whatever I wanted to bring into it. I brought in more comedy and some wild ideas and kind of, old-fashioned Norman Rockwell Americana into the whole sequence of it. So I was allowed to do something in my very first movie that I never thought I would be able to do. In the case of The Fly 2, The Fly was one of the greatest horror films ever made, the David Cronenberg one. And what I did originally was very close in tone to that, and the studio wanted to make a teenage monster movie. So eventually, I wrote a couple of drafts and then I quit the project to go direct Critters 2 because they wouldn't let me, a teen horror movie is not something very interesting to me. And then in the case of Psycho 4, the opportunity to go back to the roots of the original Hitchcock Psycho with a script by the writer of Hitchcock's Psycho and explore that historical past with the creator who was there in the beginning was an amazing opportunity. And to work with Anthony Perkins and all, my choices would not be to go back to ground that had been trod by other people, but to do something new and original every time out. But you have to make choices from what's available to you and make the most of them and try and make them as personal as you can to yourself. Bueno, es interesante porque dice, a ver, no sería mi primera elección. ¿Sí? No sería mi primera elección agarrar segundas partes. Pero, bueno, a veces por eso, dice, a veces tenés que tomar la mejor oportunidad que te aparece y que, digamos, que te aparece a vos. Entonces, dice Critters 1. Critters 1 fue una película que fue, digamos, chica, que no la rompió totalmente, que estaba buena, y cuando a mí me aparece la oportunidad de dirigir Critters 2 como mi primer película, digamos, la primera película que él dirige, su primer feature film, me dieron la libertad de hacer lo que quisiera. Pude meter comedia, si hacía referencia americana, ¿no? Como a americana de Norman Rockwell, diciendo como pude meter ese tono y me dejaron hacer cosas por primera vez en mi primer película dirigida que de otra manera no hubiera podido hacer jamás. Con La Mosca 2, dice, bueno, la situación fue diferente porque, digamos,
La Mosca original, una obra maestra del horror de Cronenberg, digamos, una construcción increíble de la narrativa, dice, lo que yo hago como propuesta es una película muy parecida al tono de La Mosca original. Dice, pero nada, el estudio quería hacer una teen horror movie. Y entonces, como, no era, digamos, muy divertido para mí ir por ese camino. Entonces, bueno, nada, hice un par de propuestas y rápidamente me di cuenta que no iba a ir para atrás ni para adelante y me fui a dirigir Critters 2. Y después dice, con Psicosis, nada, trabajar con el guión original de Psicosis, trabajar con la gente que había trabajado en Psicosis, digamos. Había trabajar con Anthony Perkins, digamos, había una construcción ahí de cosas que estaban pasando que las tenías que agarrar. Entonces muchas veces se trata de eso, de encontrar y de evaluar cuál es la mejor oportunidad que tenés disponible. Y en las historias locas que tiene Mick Garris en su vida y en las oportunidades que efectivamente Mick tomó, está la adaptación, decíamos, a televisión de The Shinning, del Resplandor, dirigida originalmente, obviamente, por Stanley Kubrick, adaptada también de la obra literaria de Stephen King, y curiosamente, vos sabés que Stephen King nunca estuvo como muy contento con la versión de Stanley Kubrick, y sí con la que hizo Mick Garris. Eso realmente es un flashero, no por desmerecer, por supuesto, la obra de Mick, pero sí por el hecho de decir, no, mi favorita no es la de Stanley Kubrick, sino la de Mick Garris. Siente un poco de orgullo de haber sido en algún punto superior en este sentido a Stanley Kubrick. Okay, So, the Kubrick thing. We're going to get into the Kubrick. The Kubrick topic, of course. Just, I mean, you can refocus as you want, but it's important for us to understand and to know a little bit. First of all, how was like doing the translation or working from that original idea of Kubrick and The Shining and like that big and iconic movie and working on your own version, working on a TV version, and actually getting the approval of Stephen King and saying, hey, yes, this is amazing. So isn't it a little bit gratifying to have surpassed Garrick himself at some point? The great thing was, you know, Stephen King hated the Kubrick film. You know, he didn't like it at all. He wrote a couple of drafts of the screenplay and Kubrick just ignored them. And, you know, it's a great Stanley Kubrick film, but it's a terrible Stephen King adaptation. I saw it a couple of days before it came out in theaters, and I could not have been more excited. This great filmmaker and this great novel, one of my favorite books ever. And it was so disappointing to me. You know, I love it now as a Kubrick work, but I don't like it as an adaptation of Stephen King. And it was very well known that King did not like it at all. So when The Stand became the most successful miniseries in American television history, the network went to Stephen King and said, what do you want to do next? And King said, I want to do The Shining. And he wrote the screenplay for all 6 hours or all 4.5 hours of the miniseries. And then because we had had such success together on The Stand, he asked me if I would do it. And I was too naive to realize how the Kubrick fans would be lying in wait to just rip us to shreds. But it was hugely successful. The reviews were fantastic. And King was very, very happy. And we made something I'm really proud of that reflects the emotional depth of the book that King had written in the first place. So, Gino, you're really good at this. I'm very, very interested to see you do this without even taking notes. Yeah, I will. I'm taking notes. Sí, a ver, o sea, es sabida la historia, ¿no? Sí, a King, digamos, no le gustó la adaptación, no le gustó la película de Kubrick. Y lo que dice, y de hecho, digamos, él escribe primero unos guiones que, digamos, Kubrick directamente rechaza. Y lo que dice Mick es muy interesante porque dice, como película de Kubrick, es maravillosa. Ahora, como adaptación de King, es mala. O como adaptación del libro, no es una mala adaptación. Y cuando yo me entero que el proyecto estaba en curso, estaba muy contento porque era tipo uno de mis directores favoritos con uno de mis escritores favoritos haciendo una película, digamos, en conjunto. Y cuando la voy a ver,
me decepcioné, digamos, como fan como lector de la novela y como fan de la novela. Dices, El Resplandor es una de las novelas que más disfruté leer y es una de mis favoritas en toda mi vida, digamos, sí, claro, me decepcioné. Entonces, con el éxito de Stand y digamos, todo el laburo y todo el éxito que habían tenido con Sleepwalkers, con The Stand y con la relación que venían construyendo, la cadena televisiva, Stephen King, obviamente, Stephen King estaba en una, ¿qué querés hacer? Y él podía elegir. Entonces dice, quiero hacer Resplandor de vuelta. Y quiero que lo dirija Mick Garris. Entonces va y dice, che, bueno, ya hicimos esto, la rompimos. ¿Querés sumarte a este proyecto? Dale que va. Y King, dice, escribió todo el guión completo y trabajamos ya con el guión de él. Y quizás fui muy naif en pensar que los fans de Kubrick no nos iban a destrozar y qué sé yo, pero lo cierto es que después la película la serie tuvo críticas muy positivas y hubo como una buena recepción de la prensa y de la audiencia. Así que, digamos, Stephen King estaba muy contento, yo estaba muy contento y una buena experiencia. Me vuelve un poco loco todo lo que pasa con el mundo del cine del horror y con los grandes directores también. Hay un hilo invisible que siempre termina uniéndolos, ¿no? Estamos hablando... Esa cosa de colectivo, ¿no? De colectivo, que acá en Argentina te digo que también ha pasado, bueno, en la época de Videoflix, por supuesto, los Farsa Producción de Daniel de la Vega, todo el salto después de las películas de la independencia al cine más grande con el Inca, pero en Estados Unidos y con Mick ahí como la última parte generacional de esos directores también hubo como una cofradía muy grande con Joe Dante, John Landis, Wes Craven, Toby Hooper, Stuart Gordon, bueno, Master of Horror también está Takashi Miike. ¿Qué pasa en el cine de horror? ¿Por qué sucede esto de las cofradías? Y se siente que tienen continuadores también a esas cofradías. So, looking at the history of horror cinema, at least the last 20, 30 years, it looks like, especially in horror, in the horror genre, the directors work like as a group. I mean, this idea of camaraderie. John Dante, Carpenter, Landis, Tobe Hooper, a lot of them were featured in Masters of Horror, and it is something that it looks like really typical of horror movies or horror cinema. Why do you think that happens? I mean, this idea of working as a group and creating this idea of también, ¿no? Yeah, and we were talking that in Argentina, it's of course the industry is way much smaller, but it happens really, really similar. I mean, all the directors try to work together, collaborate, and all of that. Why do you think that happens? And do you think that it happens with other genres of cinema? Well, I think we are seen as the outcasts. The horror genre does not receive nearly as much respect as dramas and comedies. And, we don't go to the Academy Awards. But before Masters of Horror, there wasn't really so much of the horror directors working together, but I had put together a series of dinners, and it was just for directors of horror movies. And so we would get together just as friends. We'd meet new people who were working in the genre, older people we knew of but didn't know. And it was this exciting exchange of ideas, like writers back in New York in the 1920s, only it was horror filmmakers. And that's where the idea of Masters of Horror came from. It's like, we can do this on our own, and if they leave us alone. So that's how we pitched it to the networks. You can have the best horror filmmakers in the world making a TV show, but you cannot do anything. There's no input. You can't censor us. You can't tell us you want to change in the story. You've got to give us autonomy. And it worked out. And so, there wasn't the same kind of camaraderie back in Tales from the Crypt, where a director would come in and then leave, and then another one would come in. Nobody worked together there. In Masters of Horror, there were 3 editing rooms at all times. So somebody would be shooting, somebody else would be editing, another one, 3 others would be editing their shows. So we would be running into each other, and it was a really exciting, fantastic experience. And then again, with Nightmare Cinema as a feature film, we did the same kind of thing.
Dice que en principio hay una, que digamos, siempre lo hablamos cuando hablamos de terror, ¿no? Que es como un género menor, ¿no? Como nos ven como el género menor, nos ven como los outsiders. Los directores de cine, digamos, no hay Oscar de terror, digamos, los directores de cine no vamos a los Academy Awards. Dice, y si bien estaba esa lógica de trabajar en conjunto, pero era como mucho más aislado antes de que yo empezara a idear Masters of Horror, organicé una serie de escenas, nos juntábamos a cenar, todos, y hablábamos de películas, conocíamos por ahí en persona a alguien que sabíamos de la existencia, pero que nunca habíamos podido trabajar, cada uno, digamos, aportaba algo nuevo, y la propuesta, digamos, se empezó a generar a partir de eso, ¿no? Nos juntábamos como amigos, era esa la lógica. Y cuando tenía una vibra muy reuniones literarias en Nueva York de los años 20, ¿no? Como esa cosa de juntarse ahí a hablar de un tópico. Y cuando nos dimos cuenta, fue como, che, nosotros podemos hacer esto si nos dejan tranquilos, podemos hacer esto si no nos rompen las pelotas. Entonces van a Showtime y le dicen, mira, somos los mejores directores de cine de terror del mundo. Si vos no nos metés a alguien que nos cambie de cosas, que nos traiga input, si nos dejan laburar, te prometo que las rompemos. Y efectivamente fue así, ¿no? Y referenciaba, digamos, decía, bueno, con Cuentos de la Cripta, digamos, era una cosa distinta, porque entraba un director, salía otro, entraba un director, salía otro. Dice, nosotros teníamos 3 salas de edición en las que laburábamos al mismo tiempo. Entonces, por ahí uno estaba grabando, uno estaba rodando, otro estaba editando, otro estaba en la post-pro, pero pasábamos tiempo juntos. Y con Nightmare Cinema, digamos, la película que también tiene historia, digamos, fue la misma lógica. El autor de la idea, digamos, de Masters of Horror fue quien aunó a este grupo de gentes en estas escenas alucinantes. Pasó Fear Itself también, Nightmare Cinema como antología, digamos. Y es un tipo que además hace podcast, está muy en contacto, digamos, qué es lo que pasa con el mundo del cine de horror. ¿Cuáles son los continuadores de todos esos grandes nombres que se sentaban a comer como si fuese la escena literaria de Estados Unidos, de Nueva York en la década del 20? ¿Quiénes son los próximos grandes titanes de la escena del horror? So, Mick, where do you see that continuity of all those like dinner tables? Who are the new directors that can take the challenge and that can work on the next big thing? Well, you know, a lot of the directors, I love that female directors are happening, mujeres. I love the director of Babadook and Revenge, and there's all kinds of stuff. This film I mentioned earlier, Host, which looks just like what we're doing right now. It all takes place in a Zoom meeting. The Ritual, there's lots and lots of stuff, and it's so diverse. And I love that there are Latino directors, that there are African-American directors, there are European directors, there are Asian directors, and that South Korea is incredibly exciting. So what I like most is the diversity, that ideas are coming from all around the world. I get to go to festivals around the world that show the horror genre, and I'm exposed to international film. And so that is kind of what was happening with those dinners as well. And we haven't had one in a long time, but I'm excited to do a new one and bring some new blood, so to speak, into this. But the diversity is what excites me. When I see something different from what I've been seeing before, you know, I've seen enough teenage slasher movies for the rest of my life. I love when somebody brings something new to the party. You're creating a lot of expectation for all those young directors. They will be waiting for you. Que lo que más le gusta es la diversidad, ¿no? Como la idea de que haya un montón de gente trayendo perspectivas de todo el mundo. Dice directoras mujeres, habla de la directora de Babadook, digamos Revenge, hablaba de vuelta, traía Host, esta peli que está en Netflix, decía, es muy parecida al setup en donde estamos nosotros. El Ritual. O sea, lo que me gusta es que haya directores de terror, digamos, haciendo terror de calidad en todo el mundo. Directores latinos, afroamericanos, en Corea del Sur, obviamente, hay toda una movida muy fuerte, europeos. Viajo por festivales en todo el mundo y veo terror de calidad en cada lugar a donde voy.
Y en última instancia eso es lo que pasaba con esas cenas que armábamos, ¿no? Diversidad de puntos de vista, digamos. Y no tuvimos una de esas en mucho tiempo, pero cuando vuelva a organizarlas, me gustaría invitar a todos estos directores jóvenes, porque traen, les decía, tipo, traer sangre nueva a la mesa, ¿no? Digamos, cuando veo algo diferente a lo que veo siempre, digamos, a la teenage slasher, a la teenage horror movie, digamos, me pasa que me atrae, cuando es distinto ya me atrae por sí. Entonces traer a esa gente a la mesa creo que construiría como diversidad de posturas. Y dijo lo que más le interesa es eso. Que vio slasher movies de adolescentes. Claro, que vio demasiadas y que el cambio de postura es lo que más le interesa. Claro, es interesante esa postura. ¿Vio Doctor Sleep, hablando de continuaciones y nueva sangre? De Mike Flanagan, creo. Mike Flanagan. Have you seen it, Doctor Sleep? Yeah, of course. Yeah, and it's great. King loved it. It actually managed to combine elements of the Kubrick film and the King book, and then the sequel book that King wrote, and did something really well and really intelligently. And Mike Flanagan, I think, is a terrific filmmaker as well. Oh, and there's a Scandinavian movie I've seen called Border that just blew me away, that is on Hulu here. I don't know where you can find it in Brazil, but also a very special movie. But yeah, Flanagan's great. Dice que sí, que le gustó mucho, a King le gustó mucho, dice, y lo que hizo Flanagan fue muy inteligente porque pudo combinar como los elementos originales de la novela y las cosas medio de Kubrick y la secuela que hizo King. Entonces hizo algo muy lindo y muy inteligente. Y también, volviendo a lo anterior, hice una película que me gustó mucho escandinava que se llama Border, que está en Hulu, digamos, y no sabe cómo la vamos a conseguir. Mick Garris, sí, en Brasil, sí, bueno. Yo lo quería salvar de esa. Por eso hablamos de portugués. Ahora entiendo todo. Uno fala português, você fala espanhol. I catch little bits of it here and there. Qué cosa, que no. Tremendo. Casa ¿Por qué? ¿Por qué? Somos argentinos, un país distinto. Es mucho más grande Brasil, por eso. Sí, es mucho más grande. ¿Qué recuerda de la visita por Argentina? Que estuvo por acá hace unos años en el Buenos Aires Rojo Sangre, que es del festival. Le recordamos por si hay gente que no conoce este festival o no sabe que somos de Argentina. Somos de Argentina y hay un festival que se llama Buenos Aires Rojo Sangre, que es como legendario del cine de horror y que ha venido Mick al país. ¿Qué recuerda de esa visita a la Argentina? So Mick, what do you recall from if you remember something of your visit to Argentina? I mean, we know that you came for the Buenos Aires Rojo Sangre, which is a horror festival that it's like pretty big here in Buenos Aires. What do you remember about it? Do you have any conversations, any stories around it? Well, I just met a bunch of really great people who are passionate about the genre and passionate about the arts. I mean, walking around the city at night and seeing tango dancing in the street corners and the movie theaters filled with fans and just talking to people who feel about movies the way I feel about movies, but in another country, and being exposed to Latin cinema. You know, it's very important. And Buenos Aires and Argentina is a passionate area. You know, people embrace the arts and each other, and they're not afraid to give people hugs. And, you know, it's a very expressive, wonderful country that I would love to return to. I had a great time, and it was very distinctive from any other place I've been. Que bueno, que lo que más recuerda es esta idea de como conocer un montón de gente como muy apasionada por el género y muy apasionada por el cine. Bueno, caminar, me imagino en la calle Corrientes, porque decía caminar por las avenidas y ver a gente bailando tango y un montón de... Cris Vará la puerta, ¿le habrán vendido un sacapelusa o un paquete de gomitas en alguna calle de La Valle? Muy posible. Claro, La Valle también, sí, probablemente. Pero bueno, ver a toda la gente, digamos, en las salas y conversar y ver que
nada, que la gente siente el género y el cine como yo lo siento, pero con otra perspectiva y, digamos, expuesto a otras influencias y referencias, es muy particular. Y lo que me pasó con Buenos Aires es que es como una ciudad muy distinta a todas las otras que conocí, y hay como una idea ahí de la pasión, y mencionaba el tema de darnos abrazos y qué sé yo, que le copó mucho y que le gustaría volver, digamos. La gente están muy simpáticos. Sí. Muy simpáticos. Ok, bien. I mean, I don't know if your Spanish is good, but your pronunciation is pretty good. My Spanish is terrible, but I'm working. Okay, that's cool. So if you've said nasty things about me behind my back, I haven't been able to tell. Okay. We're being super respectful. Es que la última vez que hablé, alguna vez lo entrevisté a Mick, justamente en su visita acá a la República Argentina, había sido cuando Donald Trump recién era elegido como presidente, y habíamos hablado un poco de Donald Trump y un poco lo que le generaba a él, que eran cosas que no estaban tan buenas a su mirada. El panorama mundial cambió muchísimo, llegó el coronavirus a nuestras vidas, estamos en medio de una pandemia, es casi una película de terror, y tener a un director tan grosso de cine de terror está bueno para preguntarle a un tipo que nos asustó tanto, ¿qué lo asusta a él? ¿Qué le asusta a Mick Garris? ¿Qué cosas tiene en cuenta para decir, uy, no, me da mucho miedo salir a la calle? ¿Qué cosas lo asustan a él? So, Mick, when you came here to Argentina, Hernán remembers talking with you, and I mean, Donald Trump was recently elected president of the United States at that time, and he recalled that your reaction was exactly like that. I mean, the world has changed so much, I mean, in the last couple of months, right? And there are a lot of scary things out there. And I mean, you as a person who was behind countless of projects that scared us for years and years, what or who scares you? Well, Donald Trump is the scariest thing ever in my life. You know, I'm not afraid of rubber monsters. I'm not afraid of serial killers. I'm not afraid of ghosts, but I am afraid of racism, of xenophobia, of hatred. You know, there are people who won't wear masks because they think it's against their freedom, and they're killing people because of that. They're stupid and they're mean and they don't care about other people. That's what scares me. You see people in the American South, it's terrifying how hateful they are. The Black Lives Matter thing has brought out the worst in people and the best. I've got to say that there are great people and great things happening, but the leadership of our country has been hateful, despicable, and mean-spirited and racist beyond belief. And I thought we were past that. We all thought we were past that. But that's what scares me, is that there is something hiding within the public that has been allowed to break free under the leadership of Donald J. Trump. Bueno, clarísimo, ¿no? Digamos, lo que más me asusta en el mundo, digamos, es Donald Trump. Dice, no tengo miedo a los monstruos, no tengo miedo a los asesinos seriales, no tengo miedo a los fantasmas. Lo que me da miedo es el racismo, lo que me da miedo es la xenofobia, lo que me da miedo es el odio, digamos, el no reconocer al otro. Dice, en los Estados Unidos hay gente que no usa protectores, digamos, máscaras faciales, porque es algo que creen que va en contra de su libertad y que alguien les hace para coartar su libertad. Y esa gente está matando a otra gente, ¿sí? Entonces son estúpidos, son malos también, además de estúpidos. Eso es lo que me da miedo. En el sur de los Estados Unidos, digamos, el odio que tiene mucha gente por, digamos, la comunidad afroamericana, digamos, Black Lives Matter trajo lo mejor y lo peor de la gente. Entonces, el liderazgo de nuestro país permitió ese nivel de racismo y ese nivel de odio. Y todos pensábamos que estábamos más allá de eso, y hay algo que se liberó y se abrió, y eso da mucho miedo. Mirá una buddy movie con estos dos. I'll take Obama. Una buddy movie. We could do a comedy buddy movie. It would be super fun.
Durante la cuarentena, algunos directores se mandaron a filmar incluso, o aprovecharon este tiempo para escribir y volver de esta situación por ahí un poco más adversa, algo creativo. Por otra cuestión pude hablar con el director, por ejemplo, de Corona Zombies, y hay varios que están como metiendo proyectos vía Zoom incluso, y películas así como con una lógica de producción completamente distinta. En el caso de Mick, ¿qué estuvo haciendo creativamente en esta cuarentena, además del podcast que está muy, muy bueno? So, Mick, during the quarantine and the strict lockdown in a lot of cities, some people who coped with it in a pretty good way keep doing art, right? Like writing, directing, producing stuff, doing Zoom films. And it created a totally different way of thinking about generating content and about producing content. And we know that you're working on your podcast, which is awesome. But have you been trying to do different things on the artistic side? Yeah, well, I have a new book out, and so I write books as well as make films. I just finished a new draft of a new screenplay yesterday for a movie. We'll see. Doing the podcast, I do it virtually the way we're doing it now. And I've been keeping really busy. You know, I go out, I do hikes for several miles every day and things to just be able to breathe and keep socially distant and all of that. But yeah, it's a very trying time. I don't think I want to make Zoom movies. You know, I hope there can be more good ones before it gets used up. But I am always writing and I'm always doing something. And it's been a challenge, but if you're a writer, it's easy to be in quarantine. But you know, I'd really like to be on set right now, but it's just not safe. And I don't know how long it will be before we can do that again. But I'm eager to get back there. But I'm still shaving. That's good. An awful lot of people are not. Sí, bueno, nada, que como en principio dice, más allá de mi carrera como director, escribo libros, ¿sí? Y si sos un escritor es bastante más fácil, digamos, estar encerrado. Pero bueno, tengo un libro que acaba de salir, acabo de terminar un borrador para un guión ayer de una peli que veremos, digamos, si ocurre. Estoy haciendo el podcast, obviamente nada, virtual, como estamos haciendo esta llamada. Entonces, la verdad es que estuve manteniéndome bastante ocupado, ¿no? Salgo a caminar, hago caminatas de varias millas por día, obviamente manteniendo la distancia social, pero digamos, trato de mantenerme activo. Y obviamente espero no tener que estar pensando en Zoom movies o cosas así por mucho tiempo. Me muero de ganas de estar en un set. Pero simplemente no es seguro y bueno, y no sabemos cuánto tiempo más va a ser así y hasta tanto, digamos, voy a seguir haciendo todo lo que pueda hacer, digamos, en este contexto. Y se afeita además, y tiene muy bien el cabello. Se afeita. No sé si nos lo tiró a nosotros, pero sí. Dijo, me afeito, cosa que no todos hacen. Por ahí no todos. No lo sé. Acá escribará la puerta si hizo masa madre también. Viendo todas las películas de atrás y la cuarentena una de las cosas tal vez positivas, si es que una situación así tiene cosas positivas, pero es esto de aprovechar el material que uno tiene y volver al material. Mick detrás tiene un montón de cosas, intuyo que son o Blu-rays o DVDs o libros. ¿Qué material volvió a ver y se reencontró? ¿Con qué cosa que no veía hace mucho tiempo dijo, uy, mirá, a mí me pasó con The Office de pronto, pero bueno, es uno de los consumos que volví, una serie que había visto, una comedia muy graciosa, está en Amazon Prime Video. Pero ¿qué cosas se reencontró, Mick? So, during the quarantine, a lot of us enjoyed doing like rewatches, rereading a book, like consuming things that we already know and produces us like
comfort, right? So what I don't know, which film or book did you reread or rewatch that created that sense of enjoyment? Well, I've been watching mostly things I don't know, and I've been reading books that I don't know. So what did I rewatch recently? I've been trying to see as much new stuff as I can because it feels like an opportunity to catch up on things that I might not have had time to see before. Critters 2. I've seen that enough. But it's amazing. It comes to festivals, and every Easter there are screenings of it and the like. So it's kind of lived on in a way that it didn't when it was a flop of a movie when it came out. So yeah, Hocus Pocus, Critters 2, The Stand, all that stuff. La verdad es que estuve viendo y leyendo cosas nuevas, digamos, tratando... Lo sentí como una oportunidad para estar al tanto de cosas que por ahí en el día a día me pierdo. Y traté de ver y de consumir todas cosas nuevas. Cuando vos le haces el chiste refiriéndote a Critters 2 como un rewatch también, ya la vi demasiadas veces, enough, está bien. Pero nada, hay una cuestión ahí de una oportunidad de consumir contenido nuevo, digamos. Imagino también cuando estás produciendo, está buenísimo tener algo fresco. Le agradecemos muchísimo esta charla a Mick Garris, un tipo que siempre tener la chance de hablar, es muy, muy amable, muy claro con los conceptos, muy interesante también la mirada social que tiene, ¿no? Ideológicamente es un tipo además muy, muy piola, donde separa todo lo que decía recién de lo que está pasando en el nudo del conflicto en los Estados Unidos, ¿no? Con lo racial, con lo económico, con muchas veces la ignorancia, que eso escala en violencia. Queremos agradecerle mucho. Y una última pregunta que se me acaba de ocurrir. Él, al comienzo de la nota, cuando le decíamos que es un director que agarra papas calientes, ¿no? Que esto es Psicosis 4, La Mosca 2, El Resplandor y tal. Si tuviera que elegir, y no puede hacer un producto original, sino que tiene que elegir hacer y dirigir una continuación, que tal vez no existe, ¿cuál haría? Ahí sí lo despedimos. Okay. So, first of all, this is the last question. Thank you so much for your time. I really enjoyed your point of view on cinema, politics, and the world. We hope you keep steering us for a long time. And the last question is, we just need a title. If you had to choose to do a sequel of any movie ever in the history of cinema, what would you choose? Boy, Nightmare Cinema. Nightmare Cinema again. Yeah, because it's all original stories. Cine pesadilla. All original stories that don't have anything to do with the previous ones. That's what I. It's a cheaty answer. That's right. Bueno, Nightmare Cinema, que es increíble. Nightmare Cinema, pero porque lo que disfruta a mí que es esta idea de lo no contado, del original, ¿no? Como dice, lo que me gusta es poder hacer otra película que sea una secuela, pero que sea completamente diferente, digamos, contar otras historias. Entonces, digamos, ahí hay algo del gusto por lo original. Y caemos todos los hinchapelotas que le hablamos del pasado, de los 80, los 90, Mick lo responde, ese es un genio absoluto. Le agradecemos mucho, ¿verdad?, esta nota que tuvo con Fan el programa, le agradecemos mucho también por la obra que tiene, es un gran director y es un placer, de verdad, hablar con un genio del cine como Mick Garris. So again, thank you so much. We know that you always look at the future, and we, like the journalists, keep asking you about like 80s and the 90s and all of that, and you always answer like such nicely and comprehensive. So thank you so much for that. Muchas thank you for your work. Hernán, thank you so much. It was thank really you so much. Es muy divertido. Okay. It's pretty good. Thank you. All right. Muy bien. Thank you so much. Mick Garris pasó por Fan el programa, Gino, gran nota, Muy capo, me encantó.
Muy buena onda también. Súper explicativo, buena historia. Y sobre todo esta cuestión, ¿no? Que también el cine de terror es un género súper bastardeado, inclusive desde el punto de vista de la política, como son todos unos chabones. Hay nada que ver, digamos, desde el punto de vista de mí, que es totalmente diferente y está buenísimo también ver eso. Siempre sorprende, interesante también la historia de que si el camino no estaba dado para ellos, se entraron por la ventana, hicieron un Master of Horror y la rompieron toda. Señores, Ginito, un placer, ¿eh? Un placer. Y nos vemos la próxima, pero antes quiero contarles que acá abajo en cafecito.app/fan del programa pueden bancar a Fancito, para que sigamos haciendo este contenido de calidad. Este contenido, a propósito, fue producido por Cristian Baral, editado por Nahuel Rodríguez. Señores, será hasta la próxima. Soy Hernán Paresi, quiero decirles a todos que los quiero y nos vemos acá, en mi canal de Fancito. Nos vemos.